Buenas tardes, son las 13:41 del día 15 de diciembre de 2025. El Juzgado Segundo Penal de Circuito, con funciones de conocimiento de la ciudad de Tunja, se propone instalar para su continuación audiencia para atender solicitud de preclusión dentro del radicado 15.001.60.00.132 2023-0617, que por el delito de homicidio culposo se adelanta contra el señor Eider González García. Previo a la instalación formal de esta diligencia, le concedo el uso de la palabra a partes intervinientes en la misma para su presentación. Señor fiscal, buenas tardes. Señoría, buenas tardes. Tenía una dificultad en la conexión, pero ya me conecté. Cordial saludo para usted, para su despacho, para las demás partes. Comparece por la Fiscalía Novena, Javier Humberto Toro Gómez, con demás datos ya registrados ante su audiencia. Muy amable, su señoría. Gracias, doctora Gloria. Señora procuradora, buenas tardes. Señoría, muy buena tarde para usted y todos los asistentes. Acude Gloria Liliana Orjuela, procuradora 242 Judicial Penal. Muy amable, señor juez. Gracias. Como representante de víctimas, ha actuado dentro de esta actuación el señor o el doctor Jonathan Alexander Ardila. Buenas tardes. Buenas tardes, señor juez, y buenas tardes para todos presentes. Mi nombre es Jonathan Sander Dilaguío, apoderado de oficio del señor Abraham Huertas, y mis datos personales ya están en su actuación. Muchas gracias, señor juez. Gracias. El día viernes, si no estoy mal, se aportó por parte de la representación de víctimas o de la víctima, en este caso el señor Abraham, un nuevo poder de representación judicial a nombre del doctor Nelson Eduardo Santos Estepa, quien saludo, doctor. Buenas tardes. Gracias, su señoría. Cordial saludo a todos los asistentes en calidad de representante de la víctima Abraham Huertas, acude a su estrado judicial Nelson Eduardo Santos Estepa, identificado con la cédula ciudadanía número 1049-609-996, tarjeta profesional número 216.667. Para efectos de notificaciones se puede realizar en la calle 22, número 927, oficina 304 de la ciudad de Tunja, celular 311-246-7370. Su señoría, pero preferiblemente al correo electrónico santos.abogadostunja@gmail.com. Su señoría, manifiesto a este despacho que, pues, por desconocimiento del proceso, inicialmente el suscrito solo asumió la representación de la víctima Abraham Huertas, quedando la representación de la víctima de la señora Luz Dari en cabeza del estudiante Jonathan Alexander Ardila Guío. No obstante, su señoría, teniendo en cuenta las particularidades de este asunto, ruego el favor al señor Jonathan Alexander Ardila Guío que pues obviamente continúe en la representación por el momento hasta que no se pueda acreditar el respectivo poder de la señora Luzari, pero por la naturaleza del asunto me permita tener la vocería de la representación de víctimas en la presente diligencia. Muchísimas gracias, señor juez. Gracias, doctor, pero entiendo que ahí empieza un problema porque hasta donde yo entendí, justamente Jonathan estaba representando, y así lo manifestó en principio, a Abraham. La señora Luz Dari, pues, no se postuló realmente esa representación. No sé, Jonathan, si usted me puede aclarar ese punto. Sí, señor juez, yo solamente era apoderado del señor Abraham desde un momento en que se me reconoció personería. Pues es que ahí está el detalle, doctor Nelson. Su señoría, desde la revisión que hizo el suscrito, primero se reconoció como víctima a la señora Luz Dari, después posteriormente este despacho indicó que dentro de las diligencias se mencionaba al señor Abraham y posteriormente se reconoció como víctima al señor Abraham, pero pues me atengo a lo que disponga este despacho, pero para mí, de conformidad con la revisión que hice el día de ayer del proceso, primero se reconoció como víctima a la madre y después este despacho le preguntó al doctor Toro que dentro del plenario también se encontraba el señor Abraham y se reconoció como Abraham también. Pero, Doc, una cosa no lleva necesariamente a la otra. O sea, estas personas fueron reconocidas como víctimas, pero la representación judicial para efectos de esta diligencia la asumió Jonathan frente a Abraham. Sí, o sea, yo no desconozco lo que usted dice, es cierto. Yo lo recuerdo y así está también en las actas. La fiscalía postuló el reconocimiento como víctimas de Abraham y de Luz Dari, como padres de Karen. Pero cuando se presentó el doctor Jonathan, se presentó para
refrendar los intereses de Abraham Huertas. Pues no sé si en este momento se encuentra la señora Luz Dari conectada y su señoría, también revisé la designación de consultorio jurídico, pese a que en el correo electrónico realizado por parte de la Fiscalía, en el cual remite la certificación, ya se habían pasado los 3 días de validez de la designación del estudiante de consultorio jurídico. En la misma designación no contemplaba específicamente a una persona. Entonces, como el despacho decida proceder, lo importante es que se me permita la vocería en la presente diligencia. O sea, insisto, yo en la sesión pasada aclaré lo siguiente, también debe constar en las actas. El señor Abraham se le dio la vocería frente a la condición de víctima. Él manifestó pues su desacuerdo con la decisión. Se le dieron dos posibilidades: que a través del doctor Jonathan postulara, indicara en esta sesión si iban a interponer recursos frente a lo decidido, y o, en otro caso, acudiera a los servicios de un apoderado de confianza que representara sus intereses con miras a esa misma circunstancia. Yo concibo, de acuerdo a su presencia, doctor, que él optó por la segunda opción. Esa circunstancia también entiendo, pues remueve a Jonathan de la representación judicial como víctima de Abraham. Y pues, con base en el poder que le confirió a usted, pues le da las facultades para que lo asuma. Es decir, el despacho obviamente, y como así mismo lo indicó, y siendo coherente con lo que se decidió, pues va a darle el uso de la palabra asumirse para que represente entonces los intereses de Abraham de acuerdo al poder que fue presentado. Y pues entiendo, esa circunstancia remueve automáticamente a Jonathan Alexander Ardilaguío de la representación judicial del mismo Abraham. No sé, ¿alguien iba a intervenir? Perdón, no. Entonces eso es lo que yo entiendo sobre ese punto, doctor. Entonces, desde ya el despacho, pues por lo expuesto, ya avisorando que en efecto el señor Abraham Huertas le confiere poder especial amplio y suficiente al doctor Nelson Eduardo Santos Estepa para que asuma la representación de en su condición de padre de la víctima, pues el despacho le reconoce personería jurídica en los mismos fines y para los efectos señalados en el memorial poder acorde al 77 del CGP. Y entre otras, pues insisto, como se señaló, para que, si es del caso, se pronuncie acerca de recursos frente a la decisión adoptada en la última sesión. Voy a saludar a la defensa técnica, que entiendo también ha sufrido una sustitución. Doctora, buenas tardes. Su señoría, buenas tardes para usted y para todos los presentes. Me presento, mi nombre es Lady Natalia Contreras Ocampo, identificada con cédula de ciudadanía 1030-694-277 de Bogotá, con tarjeta profesional 446-801 del Consejo Superior de la Judicatura, para efectos de notificaciones, los mismos que ya oran en el expediente desde la audiencia pasada. El día de hoy, en efecto, remitimos un poder de sustitución otorgado por la doctora Luisa Fernanda Velázquez Ángel, que es la apoderada principal en este caso. Se envió hoy a las 8:59. Muchas gracias. Gracias, doctor. En efecto, revisando el expediente, obra un memorial de sustitución de la doctora Luisa Fernanda Velázquez Ángel, donde le sustituye sus facultades conferidas a la doctora Lady Natalia Contreras Ocampo, y el despacho atendiendo pues esa circunstancia, y que además, o sea, obra los documentos de esta profesional del derecho, su tarjeta profesional 446801 y su cédula 103694-277, le reconoce personería jurídica para actuar como defensora. Saludo al señor Eider González García, quien está presente en esta audiencia. Muy buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Diego González García. Mis datos ya están consignados en el expediente. Estoy atento a cualquier novedad. Gracias. Está presente, entiendo, también el señor Abraham Huertas. Buenas tardes, señor juez. Aquí estoy presente para la audiencia. Gracias, Abraham. Su nombre completo y cédula. 4046-563.
Bien. Vea, doctor Nelson, que con todo me genera una inquietud. Es que entre Abraham y la esposa que los vi juntos en esa audiencia, ¿hay alguna discrepancia o por qué no asumió usted la representación de ambos? Me asalta esa duda, doctor. Su señoría, en el momento que se suscribió y se elaboró el poder, el señor Abraham asistió en compañía, creo que de una sobrina, y pues como yo no tenía el conocimiento del proceso, no sabía que habían dos víctimas reconocidas, sino hasta la revisión Entiendo. del presente asunto. Por eso es que sugerí respetuosamente al despacho que el estudiante Jonathan Alexander continuara con la representación de la víctima Luz Dari, para no tener ningún tipo de inconveniente al respecto, toda vez que el suscrito en este momento no tiene poder, salvo que se encuentre presente la misma en la diligencia y me pueda conferir poder, sería lo ideal también, pero pues si no, con posterioridad a llegar el poder. Abraham, ¿con usted se encuentra Luz Dari? Mi esposa está en el campo, está, o sea, no pudo venir por motivos, pero yo estoy representando ahí y le dimos el poder al abogado, entonces para que nos represente, porque yo miro que no hay inconveniente. Yo tampoco lo veo, doctora Gloria. ¿Usted tiene una opinión al respecto? Pues señoría, entiendo de los comentarios que acaban de realizar que el doctor Estepa no tendría la autorización legal por parte de la señora para representarla en la audiencia, ¿es así? Sí, Solamente cuenta con la representación de don Abraham. Y correcto. atendiendo a que en efecto ella también fue reconocida como víctima, entonces quedaría ella sin representación en la audiencia. Y bajo Ujú. ese entendido, tendría yo, o así lo asumiría esta delegada, no se darían tampoco las condiciones para llevar a cabo la audiencia el día de hoy, porque no se le puede dejar a ella por fuera. Eso es Abraham, como lo que entiendo de los comentarios que acaban de realizar, señoría. sí, gracias, doctor. Abraham, ¿hay alguna manera de comunicarnos con Luz Dari? Llamando al celular, pero no sé si me conteste porque está donde mi suegro, en el campo, en la vereda. ¿Cuál es el número de celular de Luz Dari? Ella no tiene prácticamente, no, ya le doy el número de mi suegro a ver si pudiera comunicar, pero no creo que, porque ella no carga celular. Bueno, dame el número. ¿21? ¿Ya? ¿Ya doy el número? Sí, ya puedo hablar. El número es 321-470-8943. ¿Cómo se llama el señor? Constantino Casteblanco, pero Dios quiera que esté en la junta, porque es que ella también, o sea, como vivimos del campo, entonces ella está viendo por ahí unos animales. Bueno, déjame un segundo.
al señor defensor. Pues doctores, pues igual el propósito es hacer esto de la manera correcta para respetar los intereses de las partes. Logramos aquí contacto telefónico con la señora Luz Dari, pero es lo que tengo, doctora Gloria, doctor Nelson. Ella dice que ella sabe, ella dice, sí, el viernes mi esposo contrató un abogado y ella dice que usted también la represente. No sé porque es que no sé si la puedo poner acá en altavoz y les pregunto a las demás partes si con esa manifestación a ustedes les resulta suficiente y al doctor Nelson también especialmente para asumir también esa representación. Doctor Nelson. Por mi parte no habría ningún problema, su señoría. Doctora Gloria, ¿usted qué opina? No habría inconveniente, señoría, siempre y cuando lógicamente se haga la verificación previa de la identificación de la señora. Sí. Luz Dari, buenas Y tardes de que nuevo. ella, señoría, discúlpeme, ojalá ella Sí. de viva voz lo manifieste así. Sí, permítame, a ver si ustedes escuchan el micrófono del celular. Luz Dari, buenas tardes. ¿Le puedo, por favor, diga fuerte su nombre y cédula? ¿Lo tiene en altavoz, señoría? Sí, ¿no se oye? Debe tener esto de la restricción del micrófono. Juelita. No, porque el Pero protector su de... señoría, se insiste Señor. por parte del suscrito. Se le había reconocido personería a Jonathan Alexander para representar a los dos. En ese momento yo asumo la Sí, representación de Abraham. Si él continúa con la representación de la señora Luz Dari y me permite la vocería para para participar en la presente diligencia, ambos quedarían con representación mientras el suscrito toma la decisión de legal, o sea, hace las acciones pertinentes de conformidad con lo que suceda en la diligencia, en las próximas diligencias del poder. Y podríamos continuar. Permítame un segundo. Luz Dari, otra vez, de nuevo su nombre completo y cédula. ¿No se oye? No, su señoría no se escucha. Es que la señal no puede contestar ahí. Señor juez, es que la señal es bastante mala en esa parte. No, yo la escucho perfectamente. Lo que pasa es que usted no la escucha. Ahí la señal está muy buena. El problema es que no la escuchan ustedes. No sé si lo que yo les diga les resulte suficiente, doctor Nelson, doctora Gloria. Ella me está manifestando que le confiere el poder a usted. Su señoría, yo me atengo a lo que resuelva el despacho. Es que no sé por qué y no sé cómo vincularla a la reunión, así sea por teléfono. Señoría, No tiene WhatsApp. Señora. Discúlpeme la interrupción. Sí, Pues no resulta descabellada la manifestación que realiza el doctor Nelson. Si en efecto ya fue reconocida y le fue asignado el estudiante de consultorio jurídico, pues que continúe el sí, muchacho lo que pasa es que, doctora, perdón, la interrumpo, es que Jonathan no me dijo eso. Si Jonathan me dice que no hay ningún problema en ese aspecto, pues también pero es que él en principio me dijo solo de Abraham, pero si no tiene ningún problema, yo continúo con el doctor Nelson. Sí, ¿qué es lo que pasa? Desde un principio a mí se me reconoció fue personería para representar al señor Abraham, en ningún momento a la señora. Entonces ese sería el problema. Pero si como tal el señor juez permite como tal que yo represente a la señora, no habría ningún problema por mí. Pues entonces hagamos lo siguiente. Pues se me ocurre, doctores, pues como quiera que hasta el momento pues no se ha cerrado esta diligencia, que en efecto el despacho solo le reconoció al doctor Jonathan la representación de Abraham, pero que también, como ustedes mismos lo afirman, Luz Dari Castelblanco Arias fue reconocida como víctima, pues en tanto el doctor Jonathan fue designado para representar los intereses de las víctimas, pues le confiero y le reconozco entonces la condición a él también para que represente los intereses judiciales de Luz Dari Castilblanco en esta actuación. Con esta manifestación, entonces, doctor Jonathan, le pregunto en torno a lo que menciona el doctor Nelson. ¿Me podrían repetir, por favor? Sí, básicamente que si usted acepta que el doctor Nelson entonces también asuma la representación de Luz Dari en esta actuación.
Sí, sí, señor, sí, acepto, Bien. señor juez. Bien, con todo, pues quiero dejar también sentado que en la llamada telefónica, el despacho, directamente yo me comuniqué con Luz Dari, ella manifiesta que en efecto ella también quiere que represente sus intereses el mismo abogado que su esposo contrató, dice ella, el día viernes para su representación. Con estas manifestaciones, pues entonces vamos a continuar. El doctor Nelson va a ejercer entonces la representación de estas dos víctimas. El doctor Jonathan queda entonces relevado de su actuación como apoderado de las mismas. Le agradezco a usted su gestión durante esta actuación. Muy amable y si lo desea puede retirarse. Vamos a continuar. Es que, Muchas gracias, señor juez. discúlpeme usted. Tenía audiencia, o tengo audiencia a las 2 de la tarde. En la audiencia anterior se señaló y se suspendió la audiencia justamente en el punto en el cual se le indagó al doctor Jonathan acerca de la interposición o no de recursos frente a la decisión adoptada. Manifestó, no dijo que interponía o no, simplemente dijo que tenía que tomar una autorización de su consultorio para, incluso para interponer los recursos. Pero también, insisto, en aquella misma sesión le confería a Abraham la posibilidad de que si había lugar a ello, para esta sesión presentara un abogado de confianza que representara sus intereses y se pronunciara. En efecto, entonces, este es el momento procesal para ello. Doctor Nelson, partiendo de la base que usted, pues entonces ya está en contexto, le considero el uso de la palabra para que me indique si frente a la decisión adoptada por este despacho el pasado 12 interpone recursos. Gracias, su señoría. Previo a la interposición del recurso de reposición y subsidio de apelación sobre la decisión tomada por parte de este despacho el pasado 12 de diciembre, el suscrito desea plantear una nulidad a partir de lo ocurrido el 10 de diciembre, su señoría. Lo anterior, su señoría, teniendo en cuenta pues la discrepancia entre la víctima y en otrora su representado, su señoría, y que como ya lo advirtió uno de los representantes de víctimas, pues se requiere la legitimación en jurídica pues para interponer ese recurso. Y esa interposición de un recurso no se puede realizar sin que se decrete la nulidad. Por tal motivo, su señoría, procedo a exponer la nulidad en los siguientes términos. Solicito, su señoría, que se decrete la nulidad a partir de la audiencia del 10 de diciembre, específicamente antes de la oportunidad procesal en la cual se tenía o se realizó se realizó la intervención por el otrora representante de la víctima, estudiante Jonathan Alexander Ardila. Y respetando los principios de la nulidad, su señoría, presento la nulidad de conformidad con el artículo 457, nulidad por violación a garantías fundamentales, específicamente el debido proceso en aspectos sustanciales. Y procedo conforme al principio de acreditación de la siguiente manera, su señoría. Si nosotros analizamos el plenario, específicamente en el cuaderno 01, elementos materiales probatorios, su señoría, en el folio 11 del mismo se encuentra la entrevista del señor Abraham Huertas Huertas. Folio 11 de ese archivo y foliado como 107 en lápiz del cuaderno de la Fiscalía. En esa entrevista, su señoría se mencionó como dirección de residencia la carrera 2, número 764, casa 30, abonado celular 311-848-4071, que ya sabemos todas las partes que ese teléfono no funciona, su señoría. Ahí se mencionó pues que el señor Abraham no tenía correo electrónico para tal efecto. No obstante, su señoría, en el folio número 24, en un oficio dirigido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, suscrito por Abraham Huertas, se menciona el mismo número celular que no está funcionando en ese momento, la misma carrera 2, número 764, casa 30, barrio La Esperanza del municipio de Soracá, y correo electrónico que es de una persona familiar del señor Abraham Huertas, como Adriana2017huertas@gmail.com.
No obstante, señor juez, pese a que se contaban con esos datos de comunicación de la víctima, nosotros podemos ver que en el formato de solicitud de preclusión solo se hizo alusión por parte del ente acusador respecto de la víctima a la dirección física, al celular que no funciona, pero no se hizo alusión al correo electrónico que ya mencioné. Si nosotros analizamos, su señoría, el documento 06, constancia de notificación, ahí encontramos un correo electrónico enviado el 24 de septiembre del 2025 a las 10:17 am por parte de este despacho a los siguientes correos electrónicos: Gloria Arjuela Cárdenas, florjuela@procuraduría.gov.co, FIS 9 sectum fiscalía.gov.co, FIS 9 sectunja@fiscalía.gov.co, Oscar Perilla, Oscar.perilla@fiscalía.gov.co, bueno, Valentina Osorio García, abogado Bolívar, @luisavelázquez, abogados.com.co, y eider13aguilar @gmail.com. En ese correo electrónico, su señoría, se realiza la notificación para la audiencia de preclusión a celebrarse el 10 de diciembre del 2025 a las 2 de la tarde. Nótese, su señoría, que desde esa primera oportunidad procesal no se envió comunicación a las víctimas de que se iba a realizar esa audiencia de preclusión del pasado 10 de diciembre del 2025. Seguimos analizando, entonces, en ese momento, la representación de víctima está analizando el documento 09. Constancia de notificación. Es un correo electrónico de el 21 de octubre del 2025 a las 10:43 am, su señoría, en donde el destinatario es jonathan.artila@usantoto.edu.co, de la audiencia del 10 de diciembre del 2025 a la hora de las 2 de la tarde. Se envía el enlace del expediente para lo pertinente. Pasamos al archivo dentro del proceso, que es 10, constancia de notificación. Es la constancia del juzgado segundo penal descrito con funciones de conocimiento, el informe de notificación procesado de víctima con ese número de noticia criminal. Y ahí, respecto de la persona que estoy representando, el señor Abraham Huertas, aparece la siguiente constancia: el número marcado no se encuentra en servicio. Cordialmente, Mateo Alejandro Vargas Rodríguez, notificador, y se encuentran los pantallazos de las comunicaciones. Pero también aparece, señor juez, un oficio del 2 de diciembre del 2025 dirigido al señor Abraham Huertas, a la carrera 2, número 764, casa 30, barrio La Esperanza, Soracá, con ese número de noticia criminal, citándolo a audiencia de preclusión para el día miércoles 10 de diciembre del año 2025 a la hora 2 de la tarde. No obstante, su señoría, este oficio como tal, esta citación física a la dirección del municipio de Soracá, Boyacá, este despacho, ya al finalizar la audiencia que se practicó el 10 de diciembre, cuando constató con el área correspondiente, pudo evidenciar que no se había enviado por parte del Centro de Servicios Judiciales. Esto para dar a entender que el señor Abraham Huertas no se encontraba enterado de la audiencia que se practicó el 10 de diciembre del 2025, pese a que se conocía dentro del plenario la dirección, la carrera 2, número 764, casa 30, barrio La Esperanza, del municipio de Soracá, Boyacá. Como se vislumbró, su señoría, en esa audiencia del 10 de diciembre del 2025, inexplicablemente, no sé, porque lo que se acostumbra, señor juez, es que cuando se presenta un apoderado y no se presenta la persona que se le represente, inmediatamente la presentación de los sujetos procesales, se le pregunta al apoderado, en este caso, ¿por qué no asiste la persona que representa?
En el caso subexámine, eso no pasó, sino con posterioridad a la intervención del señor Jonathan Alexander Ardila. Y cuando se le preguntó en esa audiencia del 10 de diciembre del 2025, el estudiante adscrito al consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Tunja, su señoría, él manifestó que había intentado comunicación vía celular, pero que no le contestaban y que había enviado un correo electrónico y que tampoco había recibido respuesta. Esto quiere decir, su señoría, que para ese 10 de diciembre del 2025 no tuvo ningún tipo de comunicación con la persona que el día de hoy estoy representando, pues para velar por el respeto de los derechos que le asisten. Si nos vamos, su señoría, al documento número 15, acta 453 de la audiencia del 10 de diciembre del año 2025, su señoría, en la parte final de esta acta de audiencia del 10 de diciembre, se dice que se fija el día 16 de diciembre del presente año a la hora 8 de la mañana, que las partes quedan notificadas en estrado. Pero nótese que no se informó que la audiencia iba a continuar el 12 de diciembre como acaeció. Ya analizando el documento número 16 de la carpeta 16 oficios de citación víctimas, encontramos un correo electrónico del 10 de diciembre del 2025 a las 4 de la tarde. Y ahí, señor juez, sí encontramos que se envió una comunicación al correo electrónico adriana2017huertas@gmail.com. Ese correo electrónico, su señoría, que había sido aportado por mi representado en el oficio mencionado dirigido a Medicina Legal, visible a folio 24, pues para hacer el trámite de la reclamación del SOAT correspondiente. Pero su señoría, en ese correo electrónico enviado el 10 de diciembre del 2025 a las 4 de la tarde, se dice que para su conocimiento y notificación comedidamente me permito informarle que el despacho fijó fecha de audiencia de preclusión para el día martes 16 de diciembre de 2025 a la hora 8 de la mañana dentro del proceso de referencia. Cordialmente, Mateo Alejandro Vargas Rodríguez, notificador. Y también, su señoría, en ese mismo archivo se encuentra oficio número 381 del 10 de diciembre del 2025, dirigido al señor Abraham Huertas, a la carrera 2, número 764, Casa 30, Barrio La Esperanza, del municipio de Soracá, en donde también se le cita audiencia de preclusión para el día 16 de diciembre de 2025, es decir, para mañana a las 8 de la mañana. Y también el oficio número 1383 del 10 de diciembre del 2025, dirigido a la señora Luz Dari Castelblanco Arias, también citándola para el 16 de diciembre de 2025 a las 8 de la mañana. Y estos oficios sí se encuentran con la respectiva guía de la Oficina de Correspondencia 472 del 10 de diciembre del 2025. Si bien es cierto, y nótese, su señoría, que como en el documento 17, constancia de notificación, se encuentra un correo electrónico del 11 de diciembre del 2025 a la hora de 1:43 p.m. para notifica.judicial@ica.gov.co, en donde se notifica que se realizará la audiencia de continuación para el martes 16 de diciembre del 2025 a las 8 de la mañana. Se adelanta para el día de mañana, viernes 12 de diciembre de 2025, a las 8 de la mañana dentro del proceso de referencia. Pero nótese, su señoría, que solo se notificó o solo se informó que se iba a adelantar la audiencia para el 12 de diciembre a ese notificacionjudicial@ica.gov.co. Si bien es cierto, su señoría, el 12 de diciembre, en la continuación de la audiencia, mi representado, el señor Abraham Huertas, se hizo presente a la misma. No fue por comunicación realizada por parte de este despacho, sino por una llamada telefónica que se le hizo, se le envió informalmente el correo electrónico.
Pero es que señor juez, nosotros tenemos una particularidad. Para la audiencia del 10 de diciembre no fue notificado. Para la continuación del 12 de diciembre fue notificado telefónicamente. Pero si nosotros vemos lo que pasó en la audiencia del 12 de diciembre, su señoría, este despacho le preguntó que si el estudiante de consultorio jurídico Jonathan Alexander Ardila Guío le había expuesto cuál era la naturaleza de la audiencia y se le dio la palabra al señor Abraham Huertas para que manifestara a ver qué deseaba respecto de la diligencia. Pero no se verificó, su señoría, y no se hizo por parte de este despacho que se garantizara cuáles eran los argumentos que había empleado el señor fiscal Javier Humberto Toro para la solicitud de preclusión. Desde ese punto de vista podemos ver claramente cómo se le han cercenado los derechos que le asisten a las víctimas. Porque también quedó demostrado, su señoría, dentro del plenario y dentro de la declaración del señor Abraham Huertas, que él mismo había conferido poder al doctor Rafael Paredes, que en paz descanse. Pero que el doctor Rafael Paredes no le contestaba el celular. Y solo hasta la audiencia del 12 de diciembre del 2025, su señoría se vino a enterar que hacía algún tiempo, aproximadamente un año, había fallecido el doctor Rafael Paredes. Desde ese punto de vista, se le cercenó la posibilidad de contravertir la solicitud de preclusión elevada por parte del señor fiscal al señor Abraham Huertas porque él no conoció cuáles fueron los argumentos. Esto para demostrar el principio de acreditación y los fundamentos de hecho. Respecto al principio de protección, su señoría, no se puede decir que el señor Abraham Huertas hubiese sido la persona que conllevó a que se realizara esa actuación porque él había aportado un correo electrónico y había aportado una dirección física. Y el hecho de haber tenido un percance con el celular, pues no lo puede hacer acreedor a la consecuencia de no ser notificado cuando se encontraba la constancia dentro del proceso que ese número telefónico que anteriormente había aportado no se encontraba en uso. En atención al principio de convalidación, no se ha convalidado la solicitud de nulidad por parte de la persona que represento, toda vez que inmediatamente observó la magnitud y conoció el proceso sin conocer siquiera los argumentos de la solicitud de preclusión elevadas por parte del señor fiscal, procedió a buscar los servicios profesionales de alguien tal vez con un poco más de experiencia, motivo por el cual no se puede decir que ha sido convalidada esa nulidad por parte del señor Abraham Huertas. Y en atención al principio de instrumentalidad, su señoría, se puede ver claramente que la audiencia del pasado 10 de diciembre del 2025 no pudo cumplir con su fin. ¿Y esto por qué, señor juez? Porque es que el señor Abraham ni siquiera se encontraba enterado. El representante de víctimas designado por el consultorio jurídico de la Universidad de Santo Tomás no había tenido comunicación con el señor Abraham Huertas. Y en esa audiencia, su señoría, que no lo puedo hacer en recurso de reposición y en subsidio de recurso de apelación, porque es que la naturaleza del recurso de reposición y el subsidio de apelación van ligeramente encadenadas con la oposición que se hubiese presentado a la solicitud elevada por parte del señor fiscal, y las partes aquí conocemos que en su momento no se presentó ningún tipo de oposición. Y es que sí se hubiese podido presentar oposición al respecto, su señoría, en esa audiencia. ¿Por qué? Lo voy a decir. Dentro del plenario, su señoría, quedó demostrado que la camioneta Duster, conducida por el aquí procesado de propiedad del ICA, se encontraba transitando por el carril izquierdo, su señoría. Es conocido que... Discúlpeme ahí un segundito, porque usted ya está tomando otro tema y es bueno en este punto dejar claridad. Su merced me planteó una nulidad.
A partir, entiendo, del traslado que se le hizo al muchacho, a Jonathan, para que se pronunciara frente a la solicitud. Ahora me está hablando de los hechos. Esto ya se ve a impugnación de la decisión. Yo quisiera que se entrara y me indicara si lo que está postulando es una nulidad o realmente está impugnando la decisión adoptada por el despacho. Su señoría, estoy planteando la nulidad, pero dentro de los principios de nulidad tengo que exponer la trascendencia. Por eso, muy a grosso modo, tengo que manifestar lo que se hubiese podido alegar en oposición. Bien. Listo. Entonces, dentro de los hechos, su señoría, se hubiese podido alegar, primero quedó demostrado que el vehículo se dirigía por el carril izquierdo, doble calzada, vía Tunja, Bogotá, a la altura, a la cercanía de un puente peatonal, en cercanía a una curva. Ese tramo, su señoría, no tiene velocidad diferenciada en los carriles. Como no tiene una velocidad diferenciada, su señoría, el Código Nacional de Tránsito, en su artículo 68, que habla sobre la utilización de los carriles, inciso tercero, bueno, primero nos habla vía de sentido de único tránsito, inciso primero. Inciso segundo, vías que tienen reglamentación por carriles de la velocidad, inciso segundo. Pero el que nos interesa, su señoría, es el inciso tercero. En aquellas vías donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras de adelantamiento. Esto quiere decir que como la camioneta Renault Duster no se encontraba en maniobra de adelantamiento, tenía que transitar por el carril derecho y transitaba por el carril izquierdo, lo que conllevaría, señor juez, a que de los elementos materiales probatorios que se aportaron a este despacho, se evidencia una violación al deber objetivo de cuidado, específicamente por una vulneración de norma o reglamento, porque se encontraba transitando el vehículo por otro carril. Entonces, sí es trascendente, su señoría, para este caso, que se hubiese podido presentar una oposición. Y adicionalmente, que en el evento de que me toque practicar recursos, lo ampliaré un poco más. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia nos dice, entre otros, permítame un momento, en los autos AP 2559 del 2025, tratado por el señor fiscal, AP 3949 del 2025, AP 4796 también del 2025, nos dice pues que esta es, si bien es cierto, pues ya se cambia cuál es el respaldo probatorio para la causal de preclusión de este tipo de asunto. También nos dice, señor juez, que esta causal procede cuando de los elementos materiales probatorios no hay mérito para acusar, siempre y cuando se realice una investigación seria en el presente asunto. Y en el presente asunto, nótese, señor juez, que no se determinó ni siquiera la velocidad máxima en la cual se podía transitar en esa vía. Y no se determinó cuál era la velocidad en la que se desplazaba la camioneta Renault Duster. Motivo por el cual es ostensiblemente claro que dentro del presente proceso no se ha realizado la investigación completa, porque nos hace falta la reconstrucción analítica de los hechos, nos hace falta determinar la velocidad máxima permitida, nos hace falta determinar la velocidad en la cual se desplazaba el rodante, pese a que dentro de las investigaciones tenemos un informe de accidente de tránsito con un rastro con una huella de arrastre metálico, con huella de frenado, y también tenemos videos en los cuales es muy fácil establecer la velocidad. Si bien es cierto, su señoría, se ha acreditado o se ha argumentado por parte del señor fiscal la tipicidad de la conducta por culpa exclusiva de la víctima, se debe descartar, su señoría, que ese rodante no se encontraba en exceso de velocidad y ya se argumentó por parte de la defensa que no podía transitar por ese carril porque no se encontraba en maniobra de adelantamiento, motivo por el cual la conducta sí podría ser típica bajo la modalidad de una concurrencia de culpas. Desde ese punto de vista, su señoría dejó acreditado el principio de trascendencia para la solicitud de nulidad. Por último, señor juez,
no hay otro camino completamente diferente a decretar la nulidad para esto, para acreditar el principio de residualidad, porque es que su señoría, si yo en este momento planteo los mismos argumentos, que hace falta una investigación integral, que no se determinó la velocidad máxima de la vía, que no se determinó la velocidad de los vehículos, pues no van a tener que ser desechados, porque es que el recurso de reposición y el subsidio del recurso de apelación no puede ser una oportunidad nueva para alegar cosas que no se alegaron dentro del proceso. Y no se alegaron dentro del proceso, su señoría, por la falta de notificación de la persona que estoy representando para que se hiciera presente a esa audiencia del 10 de diciembre del 2025. Y no hay otro motivo diferente para que puedan ser tenidos en cuenta esos argumentos que efectivamente decretar la nulidad a partir de la intervención del estudiante de consultorio jurídico Jonathan Alexander Ardila Guido para que se pueda realizar una verdadera posición frente a la solicitud del fiscal. En esos motivos reitero mi solicitud de que sea decretada la nulidad desde ese punto de vista, desde ese punto. Muchísimas gracias, señor juez. Bien. El despacho va a señalar lo siguiente, y en principio va a dar cuenta que no dará traslado de la solicitud de nulidad que ha invocado el apoderado de víctimas en esta diligencia, y por ende tampoco se atenderá la misma, básicamente por las siguientes razones. Como lo postulé desde la sesión anterior, del pasado 12, en aquella oportunidad el juzgado adoptó una decisión de fondo frente a lo peticionado. Decisión que correspondió de acuerdo a lo plasmado en una decisión interlocutoria, a través de la cual se decretó la preclusión de la investigación que se adelanta en contra de Eider González García por el delito de homicidio culposo y bajo este radicado, así como el levantamiento de medidas cautelares en este asunto. En este pronunciamiento, o una vez hecho ese pronunciamiento, el despacho dio el uso de la palabra a las partes intervinientes para efectos de recursos. En esa oportunidad, y antes que se tomara la decisión, y desde el principio de la audiencia, hizo presencia el señor Abraham. El despacho, con el ánimo precisamente de lograr darle la oportunidad de intervenir, pues dio cuenta que en su criterio, pues no habría lugar a la solicitud que elevaba la fiscalía, por cuanto pues entendía que habrían unas pruebas, y él hablaba de unos videos que podrían demostrar una responsabilidad del procesado. Esta circunstancia se le trasladó al señor apoderado de víctimas, que fue designado, el doctor Jonathan. Él habló en privado con el señor Abraham y dijo pues que en tanto el señor había manifestado que estaba en desacuerdo con la decisión, interpondría o valoraría la posibilidad de interponer recursos, pero que para ello necesitaba la autorización del consultorio jurídico. Esto es que no fue que, más allá de lo que en principio planteó ahora el doctor Nelson,
si bien había una discrepancia, no fue que el doctor Jonathan hubiera dicho que no iba a interponer recursos y así lo manifestare, porque en su criterio personal, y contrario a lo que decía Abraham, sí había lugar, no había lugar a los mismos, sino que pidió un espacio para lograr la autorización para interponerlos. Y en ese mismo espacio, pues el despacho, insisto, le dijo a Abraham que si era del caso, fuera con Jonathan o con un abogado de confianza que representara esos intereses, con quien podría acceder a la apelación. Es decir, que el momento procesal en el cual nos encontramos está netamente o únicamente abierto para efectos de recursos, para efectos de los recursos procedentes frente al auto interlocutorio, reposición o apelación. No así para la reclamación de la nulidad, porque, insisto, en este caso ya se tomó una decisión. Ahora, fue precisamente esas decisiones que adoptó el despacho en esa diligencia las que se fueron tomadas precisamente para garantizar el derecho a la doble instancia, a la representación de víctimas y a su intervención. Se duele en este momento la representación de víctimas de la falta de citación en principio del señor Abraham, pero precisamente por eso es que esta es la tercera sesión de esta audiencia, porque cuando el despacho iba a decidir en la primera sesión acerca de esta preclusión, notó esa circunstancia y adoptó medidas encaminadas a la ubicación de esta persona y darle la posibilidad de intervenir en la siguiente sesión antes de cerrar la posibilidad de intervención para que decidiera el despacho. Eso se hizo. El juzgado, a través del señor citador, pues agotó gestiones encaminadas a ubicar a esta persona y así se logró. Es cierto que en principio se había fijado para el día, creo que de mañana, pero pues por las gestiones que elaboró el señor citador, pues se ubicó a esta persona, se logró un contacto con él y se reprogramó con antelación, pero con la venia y con la presencia de él. Ahora, yo lo que observo es que para sustentar la trascendencia, el doctor Nelson me plantea los argumentos que yo veo propios de la apelación. Y la verdad, yo considero que esa trascendencia no puede estar fundada en esos mismos argumentos, sino precisamente en lo que le resultó relevante a la defensa o a la representación de víctimas frente a la nulidad por la falta de notificación de la que señaló al principio. Pero vuelvo, insisto, esa circunstancia se solventó a lo largo de estas sesiones. Tan es así que hoy está precisamente Abraham presente, está el doctor Nelson presente, ya con un poder para actuar, para representar esos intereses. Entonces, yo considero que más que rehacer la actuación para desde lo formal y en un escenario de trascendencia, darle la posibilidad a la representación de víctimas para que se pronuncie en torno a la petición que se elevó, pues precisamente estamos en un estadio procesal oportuno en el cual él puede mostrar su inconformidad frente a la decisión. Y con base en ello, pues que la misma sea resuelta, ya sea por esta instancia o ya sea por una segunda instancia. Es decir, rehacer la actuación en este punto, insisto, no resulta viable por cuanto ya hubo una decisión adoptada y el escenario que se abrió fue solamente para la interposición del recurso para interposición de recursos, no para otra. Y, insisto, lo que yo aprecio de la intervención del doctor Nelson,
por un lado, frente a la notificación, pero esencialmente frente a lo último, yo lo que veo son razones que considera son válidas para que la decisión adoptada por el despacho pues sea revocada. Me parece entonces que lo que debe darse, a lo que debe darse trámite es a lo que inicialmente se había planteado en esta diligencia, y es a la interposición de recursos, y no así resulta viable, insisto, ante una decisión que ya fue adoptada, proveer por una nulidad. Por ende, pues esas son las razones por las cuales el despacho considera inviable darle trámite a la solicitud de nulidad. Por eso me abstengo de darle traslado a la misma, insistiendo en que precisamente estas actuaciones que se han adelantado en este asunto están encaminadas a la garantía de la doble instancia, y precisamente para que la defensa, si notó inconformidad con la decisión, e incluso, valga decir, con esas otras apreciaciones que me das en torno a la notificación, pues las plantee y que sean objeto de estudio, ya sea por esta misma instancia o por la superior. Así entonces, pues el despacho, insisto, no dará trámite a la nulidad planteada. Le concedo de nuevo el uso de la palabra, doctor Nelson, para que me indique si frente a la decisión adoptada por el despacho el pasado 12 interpone recursos. Señoría, la defensa en este momento entiende que la decisión que ha tomado este despacho es una orden, motivo por el cual también se entiende que tampoco procedería el recurso de queja, porque no se resolvió de fondo sobre la materia, quedando exclusivamente eventualmente una acción de tutela contra providencia judicial. Dejando Correcto. esa claridad, su señoría, la defensa interpone el recurso de reposición sobre la decisión que este despacho ha adoptado y subsidiariamente el recurso de apelación ante el tribunal. Bien. Doctor, tiene entonces, perdón, finalmente a la defensa le pregunto si frente a la decisión adoptada el pasado 12 interpone recursos. Sin manifestaciones, su señoría, muchas gracias. Bien, así entonces, como se interpuso un recurso frente a la decisión adoptada, reposición en subsidio de apelación, doctor Nelson, le concedo el uso de la palabra para que lo sustente y luego le daré traslado a las demás partes intervenientes. Gracias, su señoría. Su señoría, en la providencia recorrida por parte de este despacho, se dijo erróneamente que existía una culpa exclusiva de la víctima, motivo por el cual había una atipicidad subjetiva de la conducta. No obstante, señor juez, esa decisión, en esa decisión se comete una violación a la ley por vía directa. Específicamente, porque no se aplicó el artículo 68 del Código Nacional de Tránsito, que en su inciso tercero contempla lo siguiente: en aquellas vías donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras dentro de adelantamiento. Dentro del plenario, su señoría, se encuentra plenamente probado por los testimonios, o sea, como por las personas que declararon que se encontraban como pasajeros al interior de la Duster. Ellos manifestaron que la vía se encontraba bastante desocupada y ninguno manifestó que la camioneta Duster se encontraba en una maniobra de adelantamiento para poder hacer uso del carril izquierdo, en donde efectivamente, y no hay controversia entre las partes, sucedió el accidente de tránsito. Adicionalmente, dentro de los pocos fragmentos de videos que se aportaron y que se encuentran dentro de la carpeta, los 3 videos que se encuentran, pues no se evidencia que en el momento del impacto hubiese habido tránsito diferente de vehículos, aparte de la motocicleta y la camioneta Renault Duster, motivo por el cual, si se hubiese aplicado adecuadamente ese artículo 68, inciso tercero del artículo 68 del Código Nacional de Tránsito, que se dejó de aplicar, se hubiese encontrado fácilmente por parte de este despacho que sí había una violación al deber objetivo de cuidado por parte del aquí indiciado, toda vez que se encontraba haciendo un uso de un carril permitido exclusivamente para maniobras de adelantamiento cuando no se encontraba
adelantando ningún tipo de automotor. Y desde ese punto de vista, al analizarse esa violación al deber objetivo de cuidado, encontraríamos que no estamos ante una atipicidad subjetiva por culpa exclusiva de la víctima, sino estamos desde ese punto de vista de los elementos materiales probatorios allegados a este proceso y de la normatividad, de la norma que se dejó de aplicar por parte de este despacho, encontramos que habría una concurrencia de culpas, motivo por el cual no estaríamos en o sea, motivo por el cual si se hubiese establecido la concurrencia de culpas, señor juez, no se hubiese podido adoptar la decisión de decretar la conducta como atípica subjetivamente. Adicionalmente, su señoría, se debe tener en cuenta que en el AP 2259 del 2025, el auto de segunda instancia con radicación 68337 bajo el Código Único de Investigación 156336 000 219 2014 2101, que se adelantaba contra Julián Edgardo Tejedor Estupiñán, su señoría. Ese auto fue usado por parte del señor fiscal, pues para establecer el estándar probatorio de la causal, pero es que ese auto fue utilizado de una manera cercenada. ¿Por qué? Porque es que en la página 14 de ese auto dice lo siguiente: el resultado contrario de dicho juicio, es decir, la no probabilidad de autoría o participación en un delito, es la continuación de la preclusión. Entre paréntesis, no existencia de mérito para causar. En tanto no existan otros actos investigativos idóneos para adoptar una decisión contraria. ¿Qué significa esto, su señoría? Que en ese mismo auto se cambia el estándar para poder decretar la preclusión por atipicidad de la conducta, pero se impone una carga al ente acusador, y es que no tenga otros actos investigativos pendientes dentro del proceso que puedan cambiar con la decisión de que no tiene mérito para acusar. ¿Y qué actos investigativos pendientes para demostrar lo contrario hacen falta que se materialicen por parte del ente acusador? Una reconstrucción analítica de los hechos. En todos los casos de homicidio culposo que he conocido hasta el momento, he encontrado la reconstrucción analítica de los hechos en donde un físico establece la velocidad de los rodantes, su señoría. Hace falta también probar cuál era la velocidad máxima permitida en el sector en el cual se produjo el accidente de tránsito. Y es que este auto o esta postura de la Corte Suprema de Justicia, su señoría, se encuentra también respaldada en el AP 3949 del 2025, el auto de segunda instancia con radicación número 66330 con Código Único de Investigación 1900160070 3 2015 002781, procesada Alicia Castrillón Páez, específicamente en la página 23, su señoría, la Corte dice lo siguiente. Ahora bien, lo relevante no es únicamente que los elementos aportados por el fiscal delegado resulten insuficientes para configurar las causales invocadas. Lo determinante es que del contenido y análisis de dichos elementos tampoco se desprende la ausencia de mérito para imputar o acusar. Por el contrario, lo allegado al expediente permite advertir líneas de investigación que podrían conducir razonablemente a sostener una imputación en los términos exigidos por la Constitución y la ley, lo cual impide decretar por ahora la cesación de la acción penal. Así las cosas,
no se advierte que la solicitud de preclusión haya estado procedida del desarrollo de un programa metodológico robusto, pues el fiscal del caso no agotó las hipótesis investigativas que pueden derivarse de los elementos materiales probatorios recaudados. Y en el mismo sentido, su señoría, en el AP 4796 del 2025, también auto de segunda instancia, radicado interno 69007, Código Único de la Investigación 270016, 00000 2018, 601, procesado Jackson Eustaquio Chávez Ramena, la Corte dice: desde luego, para que la Fiscalía solicite la preclusión con base en ese estándar probatorio, es ineludible que haya adelantado una investigación seria que le permita concluir de manera fundamentada y razonablemente que no cuenta con los medios de conocimiento necesarios para formular una acusación. Es decir, una solicitud de preclusión no debe ser el punto de llegada del incumplimiento de las funciones asignadas a la Fiscalía, sino todo lo contrario, es el estricto cumplimiento de su labor en los términos indicados en la Constitución y en la ley, el que debe llevarla a concluir que no tiene mérito para acusar y solicitarle a los jueces de conocimiento que precluya una actuación. Esto quiere decir, su señoría, que la Corte nos dice, sí, se puede precluir por atipicidad subjetiva de la conducta, pero nos pone pacíficamente una condición, señor juez: que se realice una investigación integral y exhaustiva, que se aborden todas las líneas investigativas para establecer que existió, en este caso, aterrizando este caso, que existió una culpa exclusiva por parte de la víctima. Circunstancia que no acaeció. Porque tenemos informe de accidente de tránsito con una línea de frenada, con una línea de arrastre metálico larguísima, videos del momento exacto de la colisión y una ausencia completa de prueba para determinar cuál era la velocidad máxima. Y lo más importante, no se determinó la velocidad del rodante, cuando es muy fácil que un físico con la línea de arrastre, con el rastro de arrastre metálico establecido en el informe de accidente de tránsito y con el análisis de cuánto tiempo determinó la camioneta para pasar del punto A al punto B, puede determinar la velocidad. Encontramos que no se encuentra una línea de investigación. Este despacho, para adoptar la decisión, cometió una violación a la ley por vía indirecta, por falso juicio de existencia. ¿Por qué? En la providencia recurrida, aseguró que el aquí indiciado se encontraba respetando completamente todas las normas de tránsito. Pero su señoría, le pregunto, ¿de dónde sacó la información este despacho para establecer que el conductor de la camioneta Duster se encontraba manejando dentro de los límites de velocidad legales? Si se hubiese entendido que el conductor de la camioneta Duster vulneró el inciso tercero del artículo 68, es decir, utilizó el carril izquierdo de una manera indebida, realizando una violación al deber objetivo de cuidado por el incumplimiento de una norma y reglamento, y si se hubiese entendido que la Fiscalía no ha agotado todas las líneas investigativas para determinar que hay una culpa exclusiva de la víctima, contraria sería la decisión adoptada por parte de este despacho. Porque es que no se puede permitir la preclusión de la investigación siquiera hasta que se pueda determinar cuál era la velocidad en la cual se transitaba el rodante. Porque si se determina exceso de velocidad, es una culpa concurrente. Y la culpa concurrente, su señoría, no nos da
a la atipicidad subjetiva de la conducta, motivo por el cual ruego a este despacho tener en cuenta estas consideraciones, revocar la decisión. Muchísimas gracias, señor juez. Gracias, doctor. Por la naturaleza del recurso, le concedo en primer lugar el uso de la palabra del señor juez. Su señoría, se ha escuchado atentamente el recurso planteado por el apoderado de víctimas y donde se indica que solicita amablemente reponer la decisión adoptada el pasado 12 de diciembre del presente año por parte de su despacho. Señoría, ¿se planteó una vez solamente el recurso de reposición? ¿Sí, doctor Santos? ¿Solo el recurso de reposición o el subsidio de apelación? Ambos dos. Yo anoté que ambos, reposición, subsidio, apelación. Ah, ok. ¿Ya están sustentados los dos? Sí, doctor Nelson, ¿me confirma? Su señoría, todo depende de la decisión que adopte este despacho, porque No, por eso. eventualmente se tendría que complementar la sustentación. Bien. A eso voy. O sea, solamente está solicitando inicialmente reposición, ¿sí? Se solicitó inicialmente subsidio, recurso de reposición en subsidio de apelación, pero... No, porque pues se entiende que pues obviamente es preclusivo, o sea, su intervención. Entonces, pues es para saber si me pronuncio sobre los dos recursos o solamente sobre uno. Pero pues obviamente entiendo que ya está sustentado los dos. Listo, su señoría. Sí. En ese sentido, entonces, solicito amablemente no acceder a esta petición, no reponer la misma, su señoría, por cuanto se ha indicado por parte de doctor apoderado de víctimas varios aspectos, su señoría. Lo primero que debo indicar es que le indica que hizo un falso o erróneamente valoró ciertos elementos materiales probatorios con ocasión de la causal aplicada en su decisión. Es decir, que a su consideración del apelante, del recurrente, considera que pues la Fiscalía, para la causal que le sustentó, es decir, la causal 4, con relación a la atipicidad subjetiva, su señoría, pues debía agotar toda la investigación, como precisamente indicó en diferentes autos, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en donde lo que exige precisamente la Honorable Corte en estos autos es con relación a la causal sexta, es decir, cuando se pretenda obtener una imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, es que se exige precisamente ese estándar casi completo de la investigación. Pero nótese, su señoría, que la atipicidad sustentada por la Fiscalía pues no requiere ese mismo rigor en cuanto a la obtención o al desarrollo del programa metodológico, y de igual manera para obtener ciertos elementos materiales probatorios, como lo indicara el recurrente, que es la reconstrucción analítica, la determinación de velocidad. No siempre, su señoría, en un evento de tránsito, pues debe tenerse dicho documento, es decir, no siempre a partir precisamente de la naturaleza del delito culposo, pues a veces deviene algunas circunstancias, su señoría, en que recae en una culpa exclusiva de la víctima, su señoría. En este caso, pues atiende precisamente el recurrente con relación a una posible violación o una puesta en peligro, superó esa puesta en peligro que es el autorizado para un actor vial. Note, señoría, cómo se indica que probablemente se desatendió el artículo 68 por parte del ciudadano Edier, a quien se le solicita la preclusión, probablemente porque se dirigía por este carril
derecha conforme al artículo 68 de la ley 769 del año 2002. Pero su señoría, en ningún momento el recurrente le manifiesta a usted, dentro de este recurso, su señoría, pues que también precisamente todos somos actores viales en una curva. Precisamente el Código Nacional establece la disminución, precisamente de la velocidad para cuando entra una intercepción. Y su señoría, viola precisamente la víctima ese principio de confianza. Nadie espera, su señoría, que al entrar a una intercepción se va a aparecer una motocicleta precisamente en una vía nacional, en una vía rápida, en una vía en esas condiciones. Entonces, su señoría, se indica que probablemente el conductor del vehículo puso en riesgo precisamente en esa conducción, más allá de lo permitido al establecer esa conducción. No necesariamente, y desde ya debo indicarle, señoría, debe establecerse entonces para todos los casos como una tarifa legal que deba llevar una reconstrucción analítica por parte del físico forense. Cuando se denote precisamente aspectos como, en este caso, se puede evidenciar, pues irrumpe, precisamente, lamentablemente, la víctima irrumpe de manera esporádica. Nadie espera que en una curva, en una vía nacional de ese tramo, pues irrumpa en contravía, violando el principio de confianza, que es precisamente el que rige a todo actor vial de la ley 769, pues nadie espera precisamente encontrarse con una motocicleta en sentido contrario en este tramo. Lo que refiere de igual manera en cuanto a la valoración de la huella de arrastre, se ha indicado precisamente, su señoría, y desde ya pues también fue objeto de valoración por parte de su despacho, el informe policial de accidente de tránsito, su señoría. Esto es el 001 56 62 76. Ello es que lo que allí se plasma, su señoría, es unos fluidos de aceite, precisamente producto de la colisión. Nótese cómo esta colisión se lleva a cabo por la parte izquierda, es decir, por la parte del conductor del vehículo, y allí precisamente es donde pues están los dispositivos de aceite, de agua y todo ello. Al generar esta colisión, pues es lo que plasma precisamente el policial que atiende el acto urgente y lo describe precisamente en dicho informe como fluidos, como aceite, como un arrastre metálico, entre otros, que precisamente establecerían el impacto al momento de irrumpir de manera espontánea esta motocicleta. Indica de igual manera, señoría, que se debía agotar con relación a cada uno del desarrollo del programa metodológico aspectos precisamente para determinar la velocidad, los que se podían calcular a partir de ello, que hay posiblemente una culpa compartida o recurrente entre los dos actores viales, y pues no considera, su señoría, que a partir de los elementos encontrados, nótese que la entrevista que se cita por parte del padre de la víctima, su señoría, dentro de los actos urgentes, pues lamentablemente se reconoce pues que la misma no portaba licencia de conducción, no tenía licencia de conducción, apenas hacía 3 meses estaba aprendiendo a conducir, su señoría. Entonces, no se puede desconocer ese descuido. También, pues, en el momento en que se encontrara precisamente un exceso o una puesta en peligro más allá de lo permitido por parte del actor vial, pues la Fiscalía, su señoría, no tiene lío en cuanto a una investigación más amplia, pero desde ya no ha encontrado una situación cómo poder vincular ya a través de una imputación al actor vial, en este caso el señor Eider González. Desde ya, su señoría, le solicito amablemente confirmar su decisión. De igual manera, elevo esta petición al Honorable Tribunal de Tunja para que se confirme la misma adoptada por el Honorable Juzgado Segundo Penal de Circuito, es decir, que se confirme la decisión adoptada el 12 de diciembre del año 2025, en atención que allí no se ve ninguna afectación por parte de el acuo en cuanto a que no adoptó
alguna decisión contraria a una norma, a un mandamiento legal vigente, o de igual manera no dejó de valorar algún elemento material probatorio. Es tanto así que hasta los videos precisamente tuvo una valoración por parte del ACU. En ese sentido, de asentar la petición que tanto en primera instancia, su señoría, se confirme la misma y ya, si se concede el recurso de apelación, se proceda de igual manera a su confirmación. Muy amable, su señoría y honorable tribunal. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Gloria. Gracias, señoría. En torno al recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto por el señor representante de víctima, señoría, si bien este Ministerio Público no hizo oposición inicial a la decisión de su despacho frente al acceder a la preclusión, ello no significa que se cercene la posibilidad de esta delegada de que en esta intervención que se hace en realidad en calidad de no recurrente pueda optar por una posición distinta luego de haber escuchado los argumentos presentados por el señor apoderado de víctima, reitero. Y esa es la intención que tiene esta delegada, señoría. Solicitarle en esta ocasión a usted reponga su decisión y revoque la declaratoria de preclusión que se hiciera en este asunto, en atención a considerar lo siguiente, señoría. Si bien se ha aludido en esta ocasión, señoría, por parte de la Fiscalía General de la Nación, a la causal cuarta del artículo 332, esto es la atipicidad de la conducta al momento de invocar su petición de preclusión, considera esta delegada que ello no significa de manera alguna que porque no se alude a la causal sexta, como lo ha alegado el señor fiscal, no esté obligada, pues en efecto, la Fiscalía General de la Nación a agotar esa investigación completa y, como lo ha indicado el señor apoderado de víctimas, a agotar todas las hipótesis posibles de cara a los hechos que se plantean y que en un momento dado pueden configurar la conducta punible de homicidio culposo, como en este caso se ha sucedido. A través de múltiples pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia, señoría, tratándose en exclusivo frente a la tipicidad, lo que ha señalado en concreto en torno al estándar probatorio es que al alegar la tipicidad, la prueba o los elementos, los medios de conocimiento que sustentan la solicitud de la causal deben ser determinantes y deben tener la fuerza suficiente para acreditar que en efecto la conducta no constituye el delito o no se adecua a esa descripción típica que realiza o que ha realizado el legislador. Y entiende el Ministerio Público, señoría, que para que la Fiscalía pueda optar por esa posibilidad, está obligada, en efecto, como lo indiqué anteriormente, a agotar absolutamente todas las vías y todas las posibilidades, de manera que ese convencimiento y esa determinación frente a la alegación que de la causal se hace, no, o más bien cierre absolutamente todas las posibilidades frente a la ocurrencia del delito. Y como lo ha analizado hoy el señor apoderado de víctimas, sí se echan de menos varios aspectos frente a esa investigación que pesa como carga funcional para la Fiscalía General de la Nación.
al revisar, tal vez con un poco más de cuidado, señoría, esos elementos. Y no me refiero tanto a los videos, señoría, como quiera que en pretérita ocasión ya habíamos indicado que la misma fiscalía no había hecho mención a ellos dentro de su argumentación, pero sí de los demás se echan de menos el aspecto, por ejemplo, de haber establecido si esa observancia de las normas de tránsito por parte de quien hoy resulta ser procesado, en este caso es el señor Eider, se cumplieron o no a cabalidad. Y si en un momento dado esa labor de conducción se ejerció o no con exceso de velocidad y si ello pudo haber tenido incidencia o no en la reacción que la víctima hubiese podido tener y que nos lleva finalmente al resultado que ya se conoce y es la muerte de esta joven. Es un aspecto que considero también a de tenerse en cuenta porque es que la labor de la conducción, que es una responsabilidad supremamente grande, no se agota con la observancia plena de las normas solo por parte de uno de los actores viales. Y muchas veces, señoría, la reacción que un actor vial tenga depende también de la actitud que en el ejercicio de la conducción tengan quienes van al compartiendo con él la vía. Y como bien lo señala el apoderado de víctimas, ese tema no se agotó, es decir, no se estableció si ese exceso de velocidad se dio o no, porque la huella de arrastre, como le he indicado, él fue tan extensa, en efecto, y si la observancia o el hecho de atender los límites de velocidad nos hubiesen llevado o no a una situación distinta en este caso. Y al echar de menos esa situación, señoría, pues tendríamos que esa determinación, deme un segundo, señor. Tendríamos, señoría, que al poder clarificar esas situaciones, bien se le daría fuerza a lo planteado por la Fiscalía General de la Nación o bien quedaría claro para las víctimas y para todos los demás que estamos interviniendo en la audiencia, si le asiste razón o no al señor defensor. Y es que al existir esa duda y esa discrepancia, pues esa fuerza o esa certeza que derivaría de los elementos con los que se cuenta hasta este momento de cara a la alegación de la atipicidad de la conducta, pues no se daría. Y si esa claridad no se tiene, no puede prosperar la causal cuarta a la hora de alegar una preclusión, señoría. Por eso reitero, considero sano que se revoque la decisión, señoría, por parte de su despacho y se inste a la Fiscalía General de la Nación a agotar esas otras hipótesis y esos aspectos que se han echado de menos y que han sido hoy expuestos aquí por parte del señor apoderado de víctimas, porque también es un derecho que le asiste al señor Abraham y a su esposa en este caso para clarificar todo lo que sucedió con su hija, señoría. No tengo más para señalar. Gracias, doctora. Señora defensora, doctora Natalia. Gracias, su señoría. Bueno, en el presente caso, esta defensa sí difiere de la posición del representante de víctimas. Lo referente pues, a la concurrencia de culpas que menciona el doctor Nelson, consideramos no resulta aplicable en este caso. Eso de pronto lo podríamos hablar en un proceso civil, pero bueno, específicamente consideramos que no resulta dable hablar de un exceso de velocidad y la fiscalía pues ya aclaró los motivos. Pues no se trata de una huella de frenado como se
determinó inicialmente en el informe de tránsito, en el bosquejo específicamente, esa pues no es la causa eficiente del accidente, no es la causa que produce como tal ese resultado. Lo que realmente aquí resulta relevante evaluar es que hubo una autopuesta en peligro, si tenemos en cuenta que no solamente el informe policial de accidente de tránsito refirieron dos hipótesis, a saber, pues la primera, transitar en contravía, y la segunda, la impericia en el manejo. Esta situación también se logró corroborar o coincide con el respectivo bosquejo topográfico, los videos recolectados por el ente fiscal y los informes también recolectados por la fiscalía. Ahora bien, bueno, la fiscalía también determinó más allá, pues digamos que de toda duda y con grado de certeza que el resultado, es decir, el lamentable fallecimiento de la señora Karen Natalie Huertas Castelblanco, se debe no solamente a que no contaba con la experticia suficiente para maniobrar la motocicleta pues ante una situación de peligro, sino que también pues transitaba en contravía, como ya lo mencioné. Mi representado, el señor Edier González, actuó bajo el principio de confianza y pues no se le podría reprochar en este caso una conducta inesperada o imprevisible, pues porque aquí no era previsible que él se diera cuenta de la presencia, en este caso, la señora Karen. Asimismo, es importante mencionar pues, que la Corte en múltiples manifestaciones se ha referido frente a la teoría de la imputación objetiva. Esta teoría pues, es la que determina que en efecto los eventos en los cuales una acción causal puede ser considerada típica ocurre cuando el nexo causal constituye un presupuesto esencial de la imputación, no solamente suficiente con la causalidad del accidente. Es decir, que no basta o ese no es el elemento esencial para determinar que hubo un resultado lesivo. Adicionalmente, pues se requiere que el agente haya creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por el riesgo permitido, que en este caso no ocurre, que se concrete en ese resultado y que no que no se haya materializado una conducta a propio riesgo o una autopuesta en peligro, como lo que estoy haciendo pues ver en este caso. Bueno, por lo anterior también la Fiscalía logró determinar que hubo pues esa autopuesta en peligro y sabemos que pues la misma se concreta primero cuando la gente se pone en riesgo a sí mismo, como ocurre en este caso, cuando con plena conciencia de la situación se deja poner en dicha situación por otra persona y cuando él mismo se hace responsable de las consecuencias de ese resultado. Ahora bien, bueno, respecto al proceso penal, pues considero también no debe estar ligado a una investigación eterna, más cuando la Fiscalía ya ha adelantado esa gestión investigativa y aún sabiendo que existen pruebas claras y contundentes, no solamente de la ocurrencia del accidente, sino también de la causa que lo generó. Por lo anterior, su señoría, esta defensa solicita confirmar la decisión. Muchas gracias. Gracias, doctora. Un par de minutos y ya pasará el despacho a pronunciarse en torno a los recursos.
Bien, pasará el despacho a pronunciarse en torno a los recursos interpuestos. En este caso, la representación judicial de las víctimas interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación frente a la decisión adoptada por este despacho, por la cual se decretó la preclusión de la investigación que se adelanta en contra del señor Eider González García. En su sustento, básicamente postuló que precisamente para este asunto no se podría llegar a concretar, como lo hizo el despacho, que se pudiera presentar una culpa exclusiva de la víctima, por cuanto de entrada advierte el conductor pudo haber vulnerado el mandato contenido en el inciso tercero del artículo 68 del Código Nacional de Tránsito, por cuanto pues esta persona, conductor, se movilizaba en el carril propio para el adelantamiento de vehículos cuando no había otro vehículo que adelantar para ese momento. Entiende, y citando también jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que en este caso hay otras actividades investigativas que no fueron realizadas, que en este caso considera que es menester probar la velocidad máxima permitida en el área donde ocurrieron los hechos y así también la velocidad a la que iba el vehículo, en este caso la camioneta que conducía Eider González, y que esto implica entonces que se realice una investigación de manera exhaustiva, que se analice lo concerniente al arrastre del vehículo, los videos, y pues se llegue a concretar, si es del caso, pues en este caso pues la responsabilidad recae únicamente en la víctima y no que pudiera presentarse una concurrencia en la responsabilidad con el conductor del rodante. Pregunta de dónde el despacho concluyó que el señor iba dentro del límite de velocidad legal y expone que para ese propósito es menester que se adelanten otras indagaciones que permitan llegar a esa conclusión y que por ende, por ahora, pues no acompaña la solicitud de preclusión. La Fiscalía se pronunció señalando que básicamente los razonamientos que expuso el despacho para la preclusión son acordes a los elementos de prueba aportados, que no hay forma de que se pueda prever que una persona va a venir en contravía y a la altura de una curva. Hace una explicación en torno a lo que fue hallado en el lugar, que se trataría de fluidos de aceite y otras sustancias que fueron las que se determinaron en el lugar. Y que no considera que sea un menester determinar las velocidades para proveer por la probanza de una culpa concurrente, cuando es claro que la imprudencia recayó en este caso netamente en la víctima al tomar una vía y en sentido contrario que no le era permitido. La representación del Ministerio Público, a pesar de que no interpuso recursos frente a la decisión adoptada en esta oportunidad, moduló su postura, dijo que era menester entonces que para mejor proveer por la revocatoria de la decisión de preclusión, que el hecho que no se acuda a la causa sexta de preclusión no implica que la Fiscalía no se abstenga de investigar debidamente acerca de los hechos y que la alegación de la tipicidad pues reviste que se han agotado todas las posibilidades y que con todo se demostró que el hecho no ostenta las condiciones de una conducta ilícita. Es menester, considera que se verifique si se produjo la observancia de las normas de tránsito y si se cumplieron o no a cabalidad, si esa conducción se hizo a exceso de velocidad o no, y si esa circunstancia pudo o no contribuir en el resultado. Es decir, que si bien el Ministerio Público no descarta, lo finalmente decidido considera que es menester que se hagan esas otras actividades, que en este caso no hay una certeza que derive
o que conlleve a que se prospere la preclusión. La defensa, por su parte, aludió que la concurrencia de culpas es más un elemento del área civil, que no resulta dable establecer en este caso un exceso de velocidad, por cuanto esta no sería la causa eficiente del accidente. Que el mismo croquis habla de dos hipótesis en las cuales se involucra netamente a la conductora de la motocicleta y que ella pues actuó imprudentemente y además no tenía la experticia para transitar, que resulta una conducta inesperada a la que le ocurrió a Deider y que éste se movilizaba con base en el principio de confianza legítima. En este caso entiende que pues la Fiscalía ya realizó la investigación correspondiente y las conclusiones son las mismas que derivaron en la solicitud de preclusión. El problema jurídico que se plantea el despacho es si en efecto existen argumentos, se presentaron argumentos que conlleven entonces a la revocatoria o la reposición precisamente de la decisión que fue adoptada por el despacho, o en su lugar debe mantenerse y por ende concederse el recurso de apelación. El despacho responderá al problema jurídico señalando que en efecto existen razones presentadas en este recurso que conllevan a variar la decisión inicialmente adoptada y por ende reponer la decisión de preclusión. Y estas básicamente están atadas a uno de los argumentos que ofreció el señor representante de víctimas. Y es que la decisión, y estuve revisando precisamente al respecto, estuvo amparada básicamente en la actitud o en las acciones que habría generado la víctima en este asunto. Es decir, en los hechos que le resultaban atribuibles precisamente a Karen Natalí, como era la conducción de la motocicleta en un lugar prohibido, en horas de la noche, en contravía y sin los documentos necesarios para esa actividad, como la licencia de conducción. Es decir, que básicamente, y eso lo acepta el despacho, se abocó el análisis precisamente en la postura de esa persona, de la víctima. Pero pues se dejó de lado de manera sustancial quizá un mayor análisis en torno a la conducta del conductor. De la revisión de los elementos de prueba que se hizo en esa instancia, pues denotaron que básicamente la decisión está solventada tanto en el croquis del accidente, en algunas fotografías del lugar de los hechos que circulan imágenes y los testimonios que fueron presentados a la actuación. Pero en efecto, y como lo sostiene la representación de víctimas, incluso el Ministerio Público, no se acreditaron dos aspectos que también son relevantes, y es en torno al cumplimiento o no de las medidas de tránsito por parte del conductor del vehículo, esencialmente asociadas a la velocidad. Es cierto que en el expediente no obra imágenes así se documentó cuál era la velocidad autorizada en el sector y este despacho no tuvo en cuenta tampoco ese aspecto. Pero además de ello, pues no se observa que si hubiera hecho un análisis en torno a la velocidad del rodante y de ahí establecer con base en esa determinación si pues esa velocidad pudo o no incidir en el hecho lamentable de la muerte de Karen Natalí. Es cierto que, como lo dije en aquella oportunidad, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que no se reclama para efectos de la preclusión que existe una certeza, si se quiere, acerca de la atipicidad de la conducta, una demostración plena, pero que dice la Corte
el punto de referencia para que el juez determine la viabilidad de la preclusión no es el estándar fijado para la condena, sino la ausencia del estándar previsto para la acusación. Es decir, hay lugar a la preclusión si el material recaudado por la Fiscalía no permite establecer el mérito para acusar, por lo que es indiferente si ese material acredita o no la causal de preclusión más allá de la duda razonable. Advierte el despacho de la revisión de estos elementos, nuevo estudio de lo que fue también argumentado, que existen algunos, digámoslo así, líneas de investigación, aspectos que pueden ser objeto de indagación que bien podrían confirmar precisamente la postura de la Fiscalía o en otro caso ofrecer una alternativa distinta como que conllevaría eventualmente a promover una acusación en este asunto. Es decir que, a pesar, insisto, y como lo dice la señora representante del Ministerio Público, si bien la causal que se invocó no es la sexta, tanto pues se hayan agotado todas las actividades, pues tampoco el material probatorio aportado resultaría entonces suficiente para determinar que estamos en presencia de una atipicidad de la conducta, por cuanto pues es menester establecer si en la actividad que desarrolló Eider pues no concurren alguna de las circunstancias que puedan ubicarlo en un escenario de falta al deber objetivo de cuidado que le asuste por la realización de esta actividad peligrosa. Es claro para el despacho, y así lo sostiene, que, como lo dijo en la primera sesión, es evidente que la actividad, que el actuar imprudente de Karen al transitar por una vía prohibida, en contravía, en una curva, en horas de la noche, en una vía oscura, pues es un aspecto o son elementos que incidieron de manera importante en la ocurrencia de la conducta que se desarrolla en este asunto. Pero no existe certeza y no existen al menos elementos materiales de prueba que nos permitan llegar al menos a un estadio superior al que se arribó en aquella oportunidad para concluir que, por otro lado, no hubiere algún tipo de compromiso de parte de Eider por la inobservancia de alguna medida de tránsito, entre ellas precisamente la observación de la velocidad. Lo que puedo prever, y es cierto, no obran señales de arrastre, de frenado, etcétera, sino señales de arrastre, pero pues se estima también el despacho que a través de la verificación de los vehículos, del estado en que fueron hallados finalmente, pues se pueden hacer estudios a nivel pericial que permitan pues también sopesar las velocidades a las cuales se movilizaban cada uno de los rodantes y que permitan pues de manera más clara a la que hasta ahora se ha arribado, pues solventar acerca de los hechos. Yo le aclaro a la representación de víctimas, yo no saqué de ningún lado que el señor iba adentro del límite de velocidad. Lo que el despacho afirmó en ese momento es que entendió que la velocidad a la que iba el rodante pues no era un aspecto preponderante para determinar la responsabilidad de aquel, por cuanto pues se entendía que estaría deambulando por una vía autorizada en el sentido autorizado y pues no se entendió relevante, insisto, en ese momento el análisis acerca de la velocidad de ese vehículo. Pero precisamente ante la ausencia de ese elemento pues es uno de los aspectos que el despacho consideran deben ser tenidos en cuenta para pues retrotraer la decisión que inicialmente se adoptó. Es decir, básicamente lo que se entiende es que deben agotarse actividades en este asunto que permitan determinar si el señor Eider cumplía o no a cabalidad con las normas de tránsito y si eventualmente no las cumplía, esa condición pudo contribuir precisamente al resultado. Y de ahí que pues el despacho considera que no se ha discernido de manera concreta y debidamente acreditada la ausencia de culpabilidad de en el hecho,
es decir, uno de los elementos que ostenta el artículo 109 para la descripción típica del delito de homicidio culposo, por lo que pues se repone la decisión en el sentido pues que no se encuentra determinada o acreditada debidamente la tipicidad de la conducta y por ende no habrá lugar a decretar la preclusión de la investigación inicialmente adoptada, es decir, reponer esta determinación y de regresar las diligencias entonces a la Fiscalía para que adelante una investigación que permita ya sea mover una nueva preclusión o por otro lado proveer por la acusación en este asunto. Esa es la decisión en torno a lo que al recurso interpuesto. En tanto, pues la decisión es objeto de reposición, pues no entiende el despacho viable acceder a la apelación. En estos términos, pues, insisto, no siendo otro el trámite que debe resolverse, pues se devolverá la actuación a la Fiscalía y habremos entonces de terminar esta audiencia. Son las 3:33 de la tarde del 15 de diciembre de 2025. Muchas gracias. Gracias, buena tarde para todos. Buenas tardes, doctor. Muy bien, buen día para todos. Que estén muy bien. Hasta Tarde. Bueno, hasta luego, doctores. luego, que estén muy bien.